Mantuve la expresión completamente neutra mientras deslizaba el folder sobre el escritorio de mi jefe. Él lo tomó, lo abrió y vi cómo el color se le iba del rostro al leer la primera página. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi renuncia, respondí. Y lo demás se explica solo. Pasó a la segunda hoja. Luego a la tercera. Su mandíbula se tensó mientras leía. Levantó la mirada hacia mí y, por primera vez en 11 años, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era enojo. Era miedo. Tomé mi bolsa, abroché mi saco y salí de su oficina sin decir una sola palabra. Era un martes por la mañana de marzo. Para el viernes, la agencia en la que había pasado 11 años construyendo su reputación, de una firma regional mediana a uno de los nombres más reconocidos en comunicaciones de salud en la costa este, comenzaría a entender exactamente lo que había perdido. No solo a mí, sino todo lo que yo había traído conmigo. Déjeme ir al principio. Entré a Arroyo y Asociados recién salida de la universidad de posgrado, a los 26 años. Tenía un título en comunicaciones, una montaña de deudas estudiantiles y suficiente ambición como para encender una ciudad entera. La agencia era buena, luego sólida. Tenía una cartera decente de clientes, una reputación aceptable y un socio director llamado Ernesto, quien en los retiros de la empresa daba discursos largos sobre la meritocracia y cómo se premiaba a quienes realmente entregaban resultados. Yo le creí. Durante mucho tiempo, le creí cada palabra. En mi primer año, me asignaron al área farmacéutica. Era un trabajo poco glamoroso. La mayoría de mis compañeros preferían las marcas de consumo, las empresas de belleza, las cuentas de estilo de vida, los clientes que hacían fiestas de lanzamiento y enviaban regalos en Navidad. La farmacéutica era distinta. Densa. Regulada. Tenías que entender las reglas de la FDA como un abogado entiende la ley. Tenías que escribir con precisión porque una sola frase mal puesta en un comunicado podía detonar una revisión de cumplimiento. Nadie lo quería. Yo sí. Pasaba noches aprendiendo todo el panorama. Leía revistas del sector. Construí relaciones con periodistas médicos que cubrían aprobaciones de medicamentos y resultados de ensayos clínicos. En menos de 18 meses, me convertí en la persona a la que todos acudían cuando un cliente farmacéutico tenía una crisis, un lanzamiento o una pregunta que nadie más podía resolver. Ernesto lo notó. Me dijo que tenía un talento especial. Me dijo que era exactamente el tipo de persona que la agencia necesitaba para crecer. Tenía 31 años cuando conseguí mi primera gran cuenta, una empresa biotecnológica mediana que buscaba posicionarse antes de la aprobación de un medicamento importante. La presenté yo misma. Preparé la propuesta durante 4 fines de semana, la pulí 12 veces y la presenté en una sala de juntas en Boston, con 3 ejecutivos mirándome desde el otro lado de la mesa. Firmaron el contrato 6 días después. Esa cuenta creció. Luego conseguí otra. Y otra. Para cuando tenía 35, manejaba una cartera que representaba casi 1/3 de los ingresos farmacéuticos de la agencia. Había formado un equipo de 7 personas. Tenía un historial del que cualquier directora de cuentas estaría orgullosa. Y aún así, me pasaron por alto para un ascenso 3 veces. La primera vez, Ernesto me dijo que no era el momento. Que la empresa estaba en reestructuración. Que necesitaba que me enfocara en clientes, no en transiciones internas. Asentí y regresé a mi escritorio a trabajar más. La segunda vez, el puesto se lo dieron a un hombre que llevaba 4 años en la agencia. Era competente, amable. Nunca había manejado una cuenta grande por sí solo y no tenía experiencia en comunicación farmacéutica. Ernesto dijo que tenía fuertes instintos de liderazgo y mucho potencial. También me dijo que me valoraba profundamente y que mi momento llegaría. Sonreí. La primera llamada que hice fue a una abogada, una mujer que había conocido en un evento con un cliente 3 años antes y que se especializaba en derecho laboral y corporativo. Le expliqué mi situación. No exageré. No suavicé nada. Solo presenté los hechos tal como eran. Ella escuchó en silencio durante varios minutos. Diana, me dijo al final. Esto no es solo una injusticia laboral. Esto es un patrón. Esa palabra se me quedó grabada. Patrón. Me pidió todos los correos, notas, evaluaciones de desempeño y cualquier prueba de promesas de ascenso o cambios de rol. Durante las siguientes semanas, empecé a reunir todo con una precisión que nunca antes había aplicado fuera del trabajo. Cada correo, cada reunión, cada comentario contradictorio. Todo. Mientras tanto, en la agencia, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Kristen asumió el rol de VP de la división de salud. Richard la presentó en una reunión general como la nueva cara del liderazgo moderno. Hubo aplausos. Hubo felicitaciones. Yo sonreí en esas reuniones. Dije lo correcto. Actué como se esperaba. Y seguí trabajando.
porque mis clientes no habían cambiado. Uno de ellos, una empresa biotecnológica que había sido mi primera gran cuenta, me llamó personalmente una noche. Diana, me dijo su director ejecutivo. Si tú te vas, nosotros nos vamos contigo. No respondí de inmediato. Me tomé un segundo. Todavía no me he ido, le dije. Pero en ese momento supe algo importante. Ya no estaba hablando desde dentro de la agencia. Estaba hablando desde fuera de ella. En paralelo, empecé a notar algo más. 3 de las personas de mi equipo comenzaron a hacerme preguntas distintas. No sobre proyectos, no sobre clientes, sino sobre futuro. Si tú te vas, ¿qué va a pasar con nosotros? No les di una respuesta inmediata. Solo dije la verdad. Todavía no he decidido cómo termina esto. La abogada avanzó rápido. Me explicó algo que cambió por completo la forma en que empecé a ver la situación. No necesitaba ganar una discusión interna. Necesitaba construir una posición legal sólida que hiciera imposible que ignoraran lo que había ocurrido. Y sobre todo, necesitaba entender el valor real de lo que yo había construido. Porque no era solo un puesto. Era una estructura. Era una red de clientes. Era una dependencia silenciosa que la agencia había desarrollado hacia mí durante años sin admitirlo. Una tarde, mientras revisábamos documentos, la abogada me miró directamente. Si esto se maneja correctamente, dijo, tú no eres la parte débil aquí. Por primera vez, lo entendí sin emoción, sin orgullo, solo como un hecho. No era la persona que había sido ignorada. Era la persona que sostenía una parte importante del negocio. Y ellos aún no lo sabían completamente. Esa noche, volví a casa y cambié mi lista. Ya no era solo lo que tenía. Era lo que podía mover. Clientes, talento, conocimiento interno, relaciones clave. Y el momento exacto en el que todo podría cambiar. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera emocional, sino porque por primera vez en años, todo estaba claro. Le hice 3 preguntas. ¿Qué podía llevarme legalmente cuando me fuera? ¿Qué conversaciones podía tener con clientes antes de mi renuncia? ¿Y de qué debía cuidarme? La abogada me respondió con calma. Algunas cosas ya las esperaba. Otras me favorecían más de lo que había imaginado. El segundo paso fue hablar en privado con mi equipo. No con todos. Solo con los 4 en quienes confiaba de verdad. No les pedí compromiso. No les pedí lealtad ciega. Solo les dije que estaba considerando crear mi propia firma y que, si lo hacía, me gustaría que ellos formaran parte de ella, pero que tendrían tiempo suficiente para decidir por sí mismos. 2 de ellos lloraron. No lo esperaba. Uno me dijo algo que me sorprendió aún más. He estado esperando esta conversación por 2 años. El tercer paso fue cenar con mi cliente más antiguo. Llevaba 8 años manejando las comunicaciones de su empresa. Era el fundador y director general de una farmacéutica especializada que había pasado de ser una operación en etapa clínica a una empresa pública con 3 terapias aprobadas y una cartera de productos que los analistas consideraban una de las más fuertes de su sector. Su nombre no importaba. Lo importante era lo que habíamos construido. En esos 8 años, nuestra relación dejó de ser cliente-proveedor. Se convirtió en algo más cercano. Me llamaba cuando necesitaba pensar en voz alta. Cuando su empresa enfrentó una crisis grave 2 años atrás, un problema de fabricación que amenazó el suministro de su producto principal, yo manejé toda la comunicación durante 6 semanas seguidas. Cuando todo terminó, me dio la mano y me dijo que había salvado la reputación de su empresa. Le pedí vernos a cenar con el pretexto de revisar la comunicación del informe anual. Nos reunimos en un restaurante al que ya habíamos ido antes. Durante el primer plato, le conté lo que estaba planeando. Le dije que iba a dejar Arroyo y Asociados. Le dije que iba a crear mi propia firma. Le dije que creía que podía ofrecerle un servicio mejor, más enfocado, siendo independiente que como empleada de una agencia grande con prioridades divididas. Me escuchó sin interrumpir. Hizo 2 preguntas. La primera fue sobre los tiempos. La segunda sobre el equipo. Respondí ambas. Hubo un silencio breve. Luego dijo, Diana, tengo que ser honesto contigo. La mitad de la razón por la que hemos seguido con la agencia todos estos años eres tú. La agencia es el vehículo, tú eres el motor. Firmó la carta de intención antes de que terminara la cena. 3 semanas después, formalizamos el contrato. Durante el mes siguiente tuve conversaciones similares con otros 2 clientes que yo había manejado directamente durante años. Una empresa de dispositivos médicos cuyo director de comunicación había sido mi compañero en la universidad, y una red hospitalaria sin fines de lucro cuya directora de comunicaciones había dicho claramente a mi jefe que dejaría la cuenta si alguna vez me reasignaban. Ambos se movieron conmigo. Incorporé la empresa un jueves. Firmé el contrato de arrendamiento de una pequeña oficina un viernes.
Contraté a una gerente de operaciones el lunes. Y el martes por la mañana siguiente, entré a la oficina de Richard. Puse el folder sobre su escritorio y lo vi abrirlo. La primera página era mi carta formal de renuncia, con efecto en 2 semanas. La segunda página era una carta de mi cliente principal notificando oficialmente a Arroyo y Asociados su decisión de no renovar su relación con la agencia. ¿Qué es esto?, había preguntado él. Yo se lo expliqué. Y luego me fui. Las 2 semanas de mi periodo de aviso fueron, tengo que admitirlo, incómodas. Richard me llamó a su oficina 2 veces más. La primera vez estuvo tranquilo, profesional. Me preguntó si había algo que la agencia pudiera ofrecerme para hacerme cambiar de opinión. Le dije que no. La segunda vez ya no fue ni tranquilo ni profesional. Me dijo que lo que estaba haciendo era una traición. Me dijo que estaba quemando puentes. Me dijo que la industria era más pequeña de lo que yo creía y que la gente recordaría esto. Le agradecí sus años de guía y me retiré. Kristen pasó por mi escritorio en mi último día. Traía un café en la mano y una expresión que intentaba parecer neutral, pero no lo lograba del todo. Espero que no haya resentimientos, dijo. Ninguno, respondí. Y lo decía en serio. Ella estaba jugando el juego. Entendía las reglas del sistema que premiaba cierto tipo de comportamiento. Esa era su decisión. La mía había sido otra. Y ya la había tomado. El lunes por la mañana, después de terminar mi periodo de aviso, entré a una oficina con mi nombre en la puerta. Era más pequeña que la que había dejado atrás. La alfombra no era tan costosa. La sala de juntas tenía capacidad para 8 personas, no 20. Mi equipo inicial era de 6 personas provenientes de Harwell, más 2 contrataciones nuevas que yo había reclutado específicamente por su experiencia en comunicaciones de salud digital, un área emergente que yo creía que definiría la próxima década de la comunicación farmacéutica. Los primeros 3 meses fueron difíciles en la forma en que lo verdadero siempre es difícil. No había infraestructura en la que apoyarse. Cada proceso tenía que construirse desde cero. Cada relación con proveedores tenía que establecerse. Hubo semanas en las que trabajé hasta la medianoche y aún así sentía que iba atrasada. Hubo momentos, generalmente alrededor de las 2 de la mañana, en los que una voz de duda aparecía y me preguntaba si me había equivocado. La dejaba hablar. Y luego volvía al trabajo. Mi cliente principal nos recomendó con 2 de sus colegas en otras empresas dentro del primer trimestre. Una de esas conversaciones terminó en contrato firmado antes de cerrar el trimestre. La otra 3 meses después. El movimiento en la industria fue rápido, como siempre ocurre cuando alguien con buena reputación hace un cambio visible. Con cuidado. A través de los canales correctos. Pero más rápido de lo que la mayoría espera. Al final de nuestro primer año, teníamos 9 clientes y un equipo de 14 personas. Habíamos sido mencionados en 2 publicaciones del sector. Una de ellas nos describió como uno de los nuevos actores más destacados en comunicaciones de salud en los últimos años. Mi gerente de operaciones imprimió el artículo y lo pegó en la puerta del refrigerador en el área común. Lo dejé ahí. Escuché, a través de un ex colega, que Arroyo y Asociados había tenido un año difícil. Que la pérdida de 3 cuentas farmacéuticas importantes en el mismo trimestre había generado un vacío de ingresos que obligó a una reestructuración. Que 2 personas más de mi antigua división habían salido después de mi partida. No busqué detalles. No era mi asunto. Lo que sí era mi asunto era la reunión que había agendado para ese diciembre. Una conversación con la reunión terminó sin dramatismo. El grupo de inversión que se había acercado a nosotros estaba interesado en una participación minoritaria para financiar nuestra expansión hacia 2 nuevos mercados. La evaluación que pusieron sobre la empresa era un número que yo había escrito en una hoja de papel 11 meses antes como meta para el año 3. La habíamos alcanzado en el año 1. Me senté en la cabecera de la mesa de conferencias esa mañana y pensé en la última vez que me había sentado en una mesa así, como alguien cuyo valor estaba siendo decidido por otros. La comparación era imposible de ignorar. Pensé en Richard y en sus discursos sobre meritocracia. Pensé en todos los años en los que creí que, si seguía entregando resultados, el reconocimiento llegaría solo. Y pensé en el momento en que finalmente entendí que el reconocimiento de alguien que no tiene la capacidad de otorgarlo de forma honesta, no es un reconocimiento que valga la pena esperar. También pensé en el folder que había dejado sobre su escritorio aquel martes de marzo. En su rostro. En esa mirada. En ese miedo. No como venganza, sino como precisión. Como el instante en el que la realidad finalmente coincide con lo que siempre fue cierto. Después de la reunión, caminé hacia la ventana de la oficina. Daba a un pequeño patio con una fuente que no funcionaba en invierno. Mi gerente de operaciones entró y tocó la puerta suavemente. «¿Quieren avanzar a la siguiente etapa?», dijo. «Lo sé», respondí. «No te ves emocionada», agregó. Me alejé de la ventana.
Ya pasé esa etapa, dije. Ahora solo estoy empezando. Ella se rió. Yo también. Y después volvimos al trabajo. Hay algo que quiero decirle a cualquiera que se encuentre donde yo estuve. No los detalles exactos de mi historia, sino la sensación. La sensación de haber hecho todo lo que te dijeron que hicieras, haber entregado todo lo que te pidieron, y ver cómo alguien que hizo menos, pero sonrió más, pasa por la puerta que tú ayudaste a construir. No voy a decirte que el sistema es justo. No siempre lo es. No voy a decirte que la paciencia siempre es una virtud en lugares que confunden paciencia con conformidad. No siempre lo es. Lo que sí te voy a decir es esto. Lo que has construido es real. Tu conocimiento es real. Tus relaciones son reales. Tu reputación es real. Y esas cosas te pertenecen a ti. No a la oficina. No al título. No a la persona que decidió que no eras la adecuada. Te pertenecen a ti. Y nadie puede quitártelas. El acuerdo de inversión se cerró en febrero. Abrimos nuestra segunda oficina en abril. El día que firmamos el contrato de arrendamiento, el equipo se reunió en el nuevo espacio, que estaba vacío excepto por nosotros y algunas docenas de cajas. Alguien llevó una botella de buen champán. Miré a las personas a mi alrededor. Las que me habían seguido desde Harwell. Las que había contratado. Las que habían apostado por una nueva firma porque creían en lo que estábamos construyendo. Y sentí algo que había esperado mucho tiempo. No era justificación. No era venganza. Era algo más tranquilo. Paz. Levanté mi copa. Alguien hizo un comentario gracioso sobre la alfombra, que era, honestamente, de un beige agresivo. Reímos. Brindamos. Y luego, volvimos al trabajo.